¿Cómo se define traumas y temores en nuestra vida? Como eventos o choques emocionales que produce una fractura inconsciente del ser humano. Eventos o choques emocionales, una impresión que produce una fractura en el inconsciente del ser humano. El trauma es una herida o una lesión física, solo que se traduce al plano emocional. Por ejemplo, ¿qué significa una fractura física? Si yo me caigo, me partí un brazo, me partí un pie, me hice una fractura, me van a poner un yeso. Ahora, los traumas es una herida, una lesión física, solo que se traduce al plano emocional. O sea, está internamente dentro de mí, pero solo que se manifiesta en el plano emocional. Ejemplo, vamos a suponer, si yo tomo un vaso y en este vaso de plata, vamos a suponer, vamos a hacernos la idea que es un batido de plátano. Si yo tomo este batido de plátano y yo me lo tomo y el vaso yo no lo lavo y después voy y le voy a echar agua. Pregunta, ¿a qué va a saber ese vaso que yo no lavé y luego le eché agua? ¿A qué va a saber? Va a saber a los restos del batido de banana. La Biblia dice que nosotros somos vaso de honra. Un vaso que no está lavado. Cuando el Espíritu Santo viene y te da una palabra y se derrama sobre ti, cuando tú tratas de tomarte esa palabra, cuando tú la tratas de recibir esas enseñanzas, va a haber una mezcla porque el vaso no ha sido lavado. Ese batido son los traumas, los temores, todo lo que a ti te ha tocado vivir desde que estás en el vientre de tu mamá. Quizás rechazo, quizás abandono, quizás ofensa por parte de la mamá, del papá, quizás violencia verbal, física, cuando naciste, quizás falta de amor, un padre, una madre ausente, quizás abandono, escasez de amor, de comprensión, quizás una violación, un toque, una injusticia. Todo esto representa ese vaso, ese batido que tú te tomaste. Al venir a Jesús y no trabajar en tu alma, no trabajar en la sanidad interna, cuando usted va a tomar la palabra que Dios le está dando, cuando usted va a tomar esa promesa, cuando el Espíritu Santo te quiere derramar sobre ti, cuando usted vaya a tomar, va a haber una mezcla de su pasado, de sus traumas, de sus temores, de lo vivido con el Espíritu Santo de Dios. Esto es lo que Jesús le llama. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Escuche lo que le voy a decir. Cuando usted viene con resentimiento, con ira, con odio, con amargura, con falta de perdón, y usted está en Dios con contienda, que usa su lengua constantemente para hablar mal de los demás, y usted no trabaja estas cosas en su vida, y usted entra al plano de víctima, es culpa de mi mamá, es culpa de mi papá, porque lo que me hicieron pasar, etcétera, etcétera, es culpa del que me violó, o es culpa del que me maltrató verbal o físicamente. Cuando usted entra en este plano de víctima, te voy a decir lo que te va a pasar. Serás una carnada para Satanás, destruirte constantemente.
para tenerte cautivo. En otras palabras, será su títere. Pero cuando usted decide venir a Cristo, que Cristo es una puerta dimensional, es un cambio de mentalidad, y comienzas a trabajar estas áreas de tu vida, te voy a decir lo que va a pasar. Ya vas a pasar de ser una víctima a un sobreviviente. Y la vida del Espíritu va a estar activa en ti y ya tu vaso va a estar limpio para recibir las promesas y la palabra de Dios para ti. Ya no te será tan difícil creer en lo que Dios te está diciendo. Ya no serás insensible a su presencia, aunque quizás haya momento que Dios esconda su rostro sobre ti, de ti. Son tratos de Dios con nosotros. Pero a pesar de todo esto, habrá habido un cambio en ti, una mente renovada y tu vida, tu caminar ya no será el mismo en Jesús. No te será aburrido leer la palabra, te vendrá revelación. No comprometerás tu día de culto, tu día de enseñanza, no lo vas a comprometer con nada ni con nadie. Será por encima de cualquier situación. Yo quiero que tú veas algo. En el plano psicológico dice, mis amados, que cuando una persona se separa de otra, sea hombre o mujer, antes de establecer otra relación con otra persona, deberá recibir sanidad interior. Hay personas que terminan con su pareja y al no haber recibido sanidad interior, cuando tienen una nueva relación, ven en esta pareja lo que ellos están viviendo internamente, sus fracturas del alma, como desconfianza, temor, inseguridad o quizás hasta falta de perdón porque no hayan liberado perdón a la otra relación que tuvieron anteriormente. Por eso los psicólogos recomiendan que si usted se separó de una persona, usted necesita sanidad interior para que el día de mañana, cuando usted vaya a tener una nueva relación, esto no le sea de tropiezo y de infelicidad en su nueva relación. Vamos a ver ahora un hombre de Dios, lo que le aconteció. Está en el libro de Juan 5, 1, 9. Aquí vemos la historia. Y usted va a decir, ¿qué tiene que ver el paralítico conmigo, pastora? Usted puede estar paralítico en el alma y por eso no camina. Escuche, en el libro de Juan 5, 1, 9 habla de la historia de un paralítico que llevaba 28 años paralítico. Habla de que había un estanque y vamos a parafrasear aquí porque la Biblia no especifica. Dice que el ángel descendía de tiempo en tiempo y removía las aguas y el primero en llegar iba a ser sano. Vamos a parafrasear aquí y vamos a suponer que el ángel descendía una vez al año. Tú no ibas a saber el día, tú no sabías la hora, la gente tenía su vida, la gente tenía que trabajar. Y cuando el ángel descendía una vez al año, suponiendo que hubiera sido así, porque dice de tiempo en tiempo, este paralítico, siempre que intentaba llegar de primero, alguien llegaba primero que él. Seguramente el manco llegaba primero que él. Seguramente el ciego llegaba primero que él. Alguien siempre llegaba primero que él. ¿Te imaginas? Año tras año, año tras año, año tras año, intentando llegar al estanque para ser sanado y no podía. Este hombre se le comenzaron a hacer fracturas en el alma. Me imagino que cuando veía al ciego que llegó primero que él y recibió la vista,
y al manco o al cojo, empezó a sentir envidia, odio, resentimiento. Se empezó a llenar de amargura de ver que otros alcanzaban lo que él tanto deseaba y anhelaba y él no podía. Me imagino que estaba enojado con Dios, con la vida. ¿Por qué soy paralítico? ¿Por qué tengo esta condición física? No puedo valerme por mí mismo. Por lo menos Dios me hubiera mandado ciego y así hubiera podido caminar, o me hubiera mandado cojo y aún con el otro pie hubiera podido caminar, me hubiera mandado manco, pero no, decidiste que yo fuera paralítico. Y comenzó este hombre a crear fracturas en su alma. Tanto es así, escuche esto, que cuando Jesús viene, le hace una pregunta simple. Jesús le dice, ¿quieres ser sano? Una sola pregunta Jesús le hace. Cuando Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? Lo que habló de este hombre no respondió a la pregunta que Jesús le estaba haciendo. Él comenzó a expresar lo que él tenía internamente. Oh Señor, mire, Jesús puede estar delante de usted y usted no reconocerlo. Él comenzó a decir, oh Señor, yo no tengo a nadie que me lleve cuando el ángel viene y mueve las aguas. Y en tanto que yo voy, otro viene y se me adelanta. Él habló, sacó su frustración, su resentimiento. Todo lo que sentía fue lo que habló a través de él. No podía ver que él tenía al dueño del ángel delante de él. No podía ver que la vida, la verdad y el camino estaba enfrente de él. Eso es lo que pasa cuando el alma habla a través de las fracturas que hay interna. No podemos ver a Jesús delante de nosotros. No podemos escuchar. No podemos recibir la palabra de Dios. Porque lo que está hablando es lo que hay internamente. Jesús le hizo una sola pregunta. Y te voy a poner este ejemplo de Bartimeo. ¿Cuánto se sabe la historia de Bartimeo? Bartimeo no tenía la conciencia cauterizada. Bartimeo era ciego. Este paralítico estaba viendo con los ojos físicos a Jesús. Bartimeo, en cambio, no lo estaba viendo. Él escuchó que Jesús iba pasando con una multitud y él empezó a gritar, hijo de David, ten misericordia de mí. La gente le gritaban, cállate. Y él gritaba más fuerte, hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice que voció varias veces. Su condición física de su ceguera no impedía que él viera con los ojos del alma que ahí estaba pasando el Rey de Reyes y Señor de Señores, su Salvador, su Hamashia, su Mesías. Él no le impedía su condición física. Y su alma gritaba, hijo de David, ten misericordia de mí. Hay una diferencia. Uno tenía vista, pero era paralítico y no pudo ver con sus ojos físicos que tenía su Salvador enfrente de él. El otro era ciego, pero los ojos del alma hablaron por él y sabía que el único que podía pararlo de su condición física, de su fractura física, era ese que estaba pasando. No la tuvo fácil, porque según dicen los estudiosos, la multitud que arropaba a Jesús, y te imaginas la bulla y este hombre gritando, hijo de David, ten misericordia de mí. Me imagino a la gente hasta haciéndola así con el pie, cállate. Y dice que él gritaba más fuerte todavía, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús se paró. Muchas veces Jesús va a pasar por enfrente tuyo y va a esperar a que tú le grites. Otras veces Jesús va a venir enfrente de ti. Por eso el testimonio tuyo no es igual que el que otra persona. Otras veces va a venir enfrente de ti y te va a decir, ¿quieres ser sano?
Y si hay fracturas en tu alma, si tú eres un vaso que no está limpio, ¿sabes lo que va a pasar? Te vas a poner a decirle al Señor todas tus quejas, todo lo que has vivido, todo lo frustrado, la frustrada que te sientes, y no vas a poder recibir lo que tanto estabas esperando. La pregunta era simple: ¿quieres ser sano? Él tenía la oportunidad más grande de su vida por lo que había esperado tanto y no podía responder un sí porque había fracturas en el alma. No podía responder una pregunta tan simple. Muchas veces nosotros complicamos mucho las cosas delante de Dios y Dios nos ve a nosotros todo afanado, todo atribulado, todo atormentado y nos dice algo tan sencillo: mira esto, ¿quieres esto? Y nosotros: no, pero Señor, que mira, que cómo le voy a hacer, que a mí, porque está hablando lo que hay internamente. Y no podemos ver y no podemos responder algo tan sencillo. Mira, aquí está lo que me estás pidiendo. Yo quiero que usted sepa, Jesús hace una pregunta a tu vida. Lo primero que fluye es el dolor, pero que fluye en una persona. Quiero que usted apunte que el alma tiene dos niveles fundamentales en el ámbito donde nosotros conocemos y nos movemos, y puede ser entendible espiritualmente hablando. El alma tiene dos niveles fundamentales. El primer nivel es consciente, el nivel consciente, y el segundo nivel es el inconsciente. Si yo te preguntara a ti ahora, ¿en qué nivel te mueves tú? ¿En el consciente o en el inconsciente? Escuche, la mayoría de las personas creen que se mueven en el consciente, pero no. Usted se mueve diariamente, todo lo que usted manifiesta, todo lo que usted trabaja, todo lo que usted expresa, todo lo que usted habla, sale del nivel del alma del inconsciente. Te explico. El área consciente es donde está albergado tus conocimientos, es donde está registrado tus conocimientos, lo que puedes ver y percibir con claridad. ¿De qué color es esto? Todo el mundo lo está viendo, es lo que puedes ver y percibir con claridad. Rosado. ¿De qué color es mi chaqueta? Blanca. ¿De qué color es la mata? Verde y blanca. Ese es el área consciente, todo lo que puedes ver y percibir con claridad. Pero resulta que tú no te mueves, tú no eres lo que tú eres, tú no manifiestas en tu área consciente, sino en el inconsciente. Vamos a ver ahora el inconsciente. El inconsciente le llama, quiero que usted apunte, el inconsciente le llaman el reino de los pensamientos descontrolados. Recuerde, el área consciente es donde está albergado tus conocimientos, lo que puedes ver y percibir con claridad. El inconsciente le llaman el reino de los pensamientos descontrolados. No están en tu control. Esos son archivos que están llenos de eventos del pasado. Tú respondes, trabajas, te manifiestas, hablas, todo desde el área de tu inconsciente. Todo lo que tú eres como humano está basado en todo lo que hay en tu inconsciente, no consciente. Te voy a poner este ejemplo. Si yo voy manejando en el carro, a las personas que han manejado, por ejemplo, o incluso caminando, vamos a suponer, porque aquí puede haber dos grupos de personas, personas que nunca han manejado. Vamos a suponer que vas manejando o vas caminando. Si yo voy manejando y alguien me llama por teléfono y yo contesto con el speaker: oye, mira, mira, que pasó esto, que mira, que tú crees que... Señores, yo no paré el carro, yo no tengo un GPS para llegar a mi casa. La dirección de mi casa está registrada en mi inconsciente, porque yo salgo de mi casa y regreso todos los días. Yo voy manejando
Alguien me llama y yo estoy completamente enfocada, aunque voy mirando al frente, en lo que voy hablando con esta persona. Estoy hablando de una dirección que usted conozca, por ejemplo, como su casa. Cuando usted se da cuenta, usted llegó a su casa y usted recién está colgando con el teléfono y usted dice, "Ah, ya estoy en mi casa". Escuche, en su consciente, usted está hablando con esta persona. Usted está prestando toda la atención y usted está respondiendo. En su inconsciente lo está dirigiendo con el timón hasta llegar a su casa. Usted no está pensando, tengo que doblar derecha, tengo que doblar izquierda. Inconscientemente lo hace. Dobla aquí, dobla allá. Usted no está diciendo, tengo que coger por tal calle, porque por esta calle se sale a mi casa. Tengo que doblar en esta esquina derecha, después tengo que doblar izquierda. No. En su inconsciente, usted con el timón llega. Lo mismo pasa caminando. Usted va caminando y usted fue a hacer una caminata lejos de su casa. Alguien lo llamó por teléfono y usted va completamente concentrado en la conversación y usted está teniendo una conversación de esas profundas que uno tiene. Su inconsciente lo va llevando. Usted se sabe el camino de regreso. Usted no está pensando que tiene que doblar aquí, que tiene que doblar allá. Usted se sabe el camino y llega. Todo lo que somos, todo lo que manifestamos, todo lo que hablamos, cuando trabajamos, todo está basado en el área del inconsciente. Cuando tú tienes que relacionarte con los demás, lo que va a salir de ti, ¿qué cosa es? ¿El consciente o el inconsciente? Cuando usted se relaciona con los demás, usted va a expresar, usted va a hablar, usted va a opinar todo lo que está albergado en su área del inconsciente. Por ejemplo, vamos a suponer, cuando hay temor de Dios y usted sabe, porque sabe las cosas que no le agradan a Dios, como dice Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Hay cosas en la Biblia textualmente que no te la prohíben. Por ejemplo, hacerte tatuaje. Por ejemplo, tomar alcohol. No te lo prohíben literalmente. Pero a nivel de conciencia, dice, y todo lo que hagas, hazlo para edificar, para glorificar al Señor, perdón. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Entonces yo voy seleccionando porque soy un alma consciente elevada, qué yo debo hacer y qué no, qué glorifica a Dios y qué no, qué me hace daño y qué no. Todo me es lícito, soy un alma libre, pero no confunda libertad con libertinaje. ¿En qué me edifica llenarme de tatuaje? Si hasta está comprobado médicamente las enfermedades y las cosas que puede provocar la tinta que se injerta en la piel. ¿En qué glorifica esto al Señor? Si ya yo lo tenía cuando vino a Dios, perfecto, no hay problema. Hasta incluso en la sociedad te es un problema para ciertos trabajos y para donar sangre el tener un cuerpo lleno o el tener tatuajes. Entonces, me gusta, me puede gustar, pero ¿en qué me edifica? ¿En qué me ayuda? ¿En qué glorifica a Dios? Entonces, comienzo a ser un alma pensante, una conciencia elevada. No tengo que hacer lo que los demás hacen. Las conversaciones, hay conversaciones que corrompen las buenas costumbres. Entonces, si hay una fractura en mi alma, si yo me crié en un hogar, en una familia disfuncional, en una familia conflictiva, que se mataban unos a otros con la lengua por atrás, cuando yo comienzo a ser libre en Cristo, a conocer la verdad, ya cuando yo estoy enfrente de los familiares, dice Pablo, cuidado, las conversaciones, porque las buenas costumbres, las conversaciones corrompidas, corrompen las buenas costumbres. Si yo comienzo a tener cuidado, ya ese temor, ese amor a Dios, ya yo digo, no, yo no voy a participar de esto. Una cosa es que me puedan hacer un comentario y yo hasta ahí.
Punto. Se termina la conversación. Y otra muy distinta es que yo empiezo a darle la lengua y echarle más fuego a este chisme, a esta contienda. Y es que vaya yo y hable mal de otra persona con otra persona, etcétera. No, porque si ya yo reparé esta área en mi vida, yo entiendo que la Biblia dice, señores, que el chisme, la contienda y las conversaciones no adecuadas me traen lepra espiritual. No la veo en lo físico, pero en lo espiritual me trajo muerte. Y después la persona, ay, no siento el Espíritu Santo. Ay, el Señor no me habla. Ay, Dios, qué prueba tan difícil. Ay, Señor, que mira, que aquí, que allá. Y empiezas a tomar todo como nada, la carne se comienza a activar y hay altivez de espíritu en ti, hay soberbia, hay amargura, viene la depresión, la tristeza. ¿Por qué? Porque entristeciste al Espíritu de Dios, teniendo la Biblia, normas que te advierten que hay cosas que uno no puede hacer, es peligro, es un botón rojo de un semáforo que te dice, si tú sigues en ese botón rojo, el que le toca pasar te va a accidentar. Hay un botón rojo que te dice, no pases, no lo hagas. Eso fue lo que le dijo Dios a Adán y a Eva. El día que comas de este árbol, ciertamente morirán. Una muerte espiritual, no física. Y ellos lo hicieron. Dios jamás quitó las consecuencias de ello. Ellos sufrieron esas consecuencias. Mujer, vas a parir, vas a tener dolor cuando paras. Hombre, del sudor de tu frente vas a comer. ¿Por qué? Porque pasaron ese botón rojo, ese semáforo, ese bombillo que yo les dije no. Y yo les he dicho a ustedes que el amor realmente a Dios se prueba en un escenario que usted tiene la oportunidad de desobedecer a Dios, obedecerlo. El verdadero amor a Jesús no es que yo diga que amo a Dios y hago todo lo que a Dios le desagrada o no cumplo con las normas espirituales. Si usted es capaz de cumplir con las normas terrenales, ¿cómo usted no va a cumplir con las terrenales, con las espirituales? Cuando las terrenales vienen de lo espiritual. Si usted sabe dónde dice peligro, párate en un puente y tírate. Y diré, el Señor va a mandar a sus ángeles para que me cojan ahí por el medio del aire. No, usted se va a reventar. Usted no se atreve a hacerlo, excepto que tenga un espíritu de suicidio que lo esté influenciando para que lo haga. Pero usted conscientemente, usted no va a ir y se va a tirar de un puente. Usted no se va a tirar delante de un bus, de un carro, porque usted sabe que lo van a aplastar en una avenida a 120 kilómetros por hora. Usted no lo va a hacer porque hay algo que te dice peligro. Si lo hace, esto te va a pasar. Lo mismo pasa en el mundo espiritual. Y Dios te da sus normas y te dice, mira lo que trae muerte espiritual, mira lo que trae. La Biblia dice que la maldición no viene sin causa. Hay hijos de Dios que están en maldición, no por el diablo. Ojo, hay hijos de Dios que están en maldición por su desobediencia a Dios, por su soberbia, por cruzarse esas normas espirituales que Dios le dice, hay un foco rojo, tú sabes que ahí no puede pasar, si pasas te van a reventar. Entonces, ¿por qué vivimos cosas que Dios no quiere que vivamos? Porque hay fracturas en el alma que no están sanadas, que no están resueltas. Y después, Jehová, es culpa tú. Dios, ¿dónde tú estabas? ¿Dónde tú estabas? ¿Por qué permitiste esto en mi vida? Y Dios diciéndote, yo estoy en el mismo lugar. ¿Por qué tú cruzaste la línea roja? Si ya tenías advertencia, si ya se te había hablado, ¿por qué lo hiciste? ¿Sabe lo que dijo Dios? Ok, Eva y Adán, yo los perdono, pero es para afuera que se me va. Hay una consecuencia por esta desobediencia, porque yo fui claro con ustedes. Entonces las personas que tienen falta de humildad, ¿tú sabes lo que dicen? El diablo me está atacando.
Oh Dios, Dios la tiene cogida conmigo. No me salgo de una prueba para entrar en otra, no. Seamos sinceros, seamos humildes para reconocer cuando hemos sido nosotros lo que hemos fallado, lo que hemos desobedecido. No tratemos de engañar a otros hermanos, no tratemos de engañar al pastor. Ay, pastor, si usted supiera, mire, porque me dañaron, porque mire este hermano lo que hizo conmigo, porque no. Seamos sinceros, tengamos el carácter de Cristo, seamos honestos, no te dejes arrastrar. No te dejes poner careta espiritual. Las caretas espirituales son fracturas en el alma. Quítatelas. Y para eso estamos hoy aquí, para quitarlas y ser luz y que no haya tiniebla en nosotros. Y vas a ver cómo vas a encontrar la verdadera felicidad y el verdadero éxito. Porque al final tú podrás engañar a personas externas, tú podrás engañar amigos, tú intentarás engañar al pastor haciendo creer que todo está bien y que tienes una vida tranquila. Tú podrás engañar a tu cónyuge, a tus familiares, pero tú sabes que cuando pones tu cabeza en la almohada, tú sabes que en esos lugares donde nadie te ve, donde nadie te está escuchando, tú sabes que dentro de ti te sientes infeliz. Tú sabes que el odio, el resentimiento, que esa lengua viperina que no controlas, como dice Santiago y Proverbios, dice que la lengua es el miembro peor que tenemos todos los seres humanos porque puede incendiar un campo completo con una palabra, con algo que tú hables en contra de otra persona, que levantes un falso testimonio, que digas algo que esa persona no ha hecho, que juzgues por los prejuicios. La Biblia dice que ya estás incendiando un forestal completo con ese miembro tan pequeñito que es la lengua. ¿Y sabes cuándo pasa eso? Cuando no hay temor de Dios. Cuando hay temor de Dios, tú eres incapaz de usar prejuicio con otras personas. Cuando hay temor de Dios, hay constantemente una alarma dentro de ti que te dice, cuidado, cuidado. Eres incapaz de juzgar a los demás. Llamar la atención de una persona y decirle las verdades en su cara no quiere decir que te estoy juzgando. Hay cosas que hay que decirlo porque la persona necesita ver la verdad. Cuando hay Espíritu Santo en nosotros, te redarguye. Y cuando tú vas a dar un paso a hacer algo que no está bien, el Espíritu Santo comienza a sonar dentro de ti y te dice, espérate, ¿qué estás haciendo? Que nos vamos a equivocar, sí, claro que sí. Pero te aseguro que cuando te equivoques, el Espíritu Santo va a sonar dentro de ti. Vas a ver cómo va a haber cosas que tú hacías antes, que ahora cuando te vengan para volverla a hacer, tú te vas a frenar. Y tú vas a decir, no, 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 espérate, espérate. Te va a dar temor a hacerlas. Señores, científicamente, cuando una mamá, la ciencia comprobó que cuando una mamá tiene un bebé, a través del cordón umbilical, el bebé recibe todo. Si el bebé se enferma dentro del vientre de la mamá, la manera del doctor transmitirle, pasarle el medicamento al bebé, se lo inyecta a la mamá. Y de esta manera, a través del cordón umbilical, le llega al bebé. Señores, asimismo, como a través de una inyección, de un tratamiento, el bebé puede recibir medicamento, nutrientes, vitaminas, lo que necesite. Asimismo, a través del cordón umbilical, recibe el rechazo, el odio, el resentimiento, recibe amargura, recibe resentimiento, también lo recibe a través del cordón umbilical. Y cuando estas cosas no son tratadas, cuando se viene a Jesús, entonces hay una mezcla y usted ya no está hablando, ya su vaso no está dirigiendo el agua limpia de la palabra de Dios. Hay una mezcla del batido
de lo que te tocó vivir con el agua del Espíritu Santo de Dios, con la palabra, con las promesas de Dios. Y usted va a ver qué fácil es ser libre de eso, siempre que hay una determinación en la persona. Todos los traumas, todas las ligaduras, las emociones reprimidas, luego, mis amados, se convierten en una enfermedad física. Yo quiero darle un testimonio de una hija espiritual. Mire lo que le voy a decir y presta atención, porque esto es real. Su mamá quería tener niño y ella, pues, nació niña. Desde el vientre de su mamá recibe el rechazo. Quería una niña, quería un niño y me sale una niña. A través del cordón umbilical, el feto ya está recibiendo el rechazo de la mamá. Ella creció con ese rechazo. 15, 16 años. Intentó comenzarse a vestir como niño porque el rechazo estaba dentro. Y quería cumplir con esas expectativas de la mamá. Comienza a vestirse como niño. Dios interviene en su vida y gracias a Dios no se convierte, ¿verdad?, en una persona lesbiana. Pero continúa con ese rechazo, porque las cosas del alma, tú tienes que tener una persona que te ayude. No se convierte en lesbiana, pero continúa con este rechazo. Se casa, tiene a sus hijos y de pronto le dan un diagnóstico de cáncer de útero. Cuando le dan el diagnóstico de cáncer de útero, obviamente pasa este proceso difícil. ¿Qué te acabé de decir ahora? Todos los traumas, ligaduras, emociones reprimidas, luego se convierten en enfermedades físicas. Ojo, esto es real lo que le estoy diciendo. Y ella está aquí, pero obviamente se va a omitir su identidad, excepto que un día ella quiera decirlo por ella misma. Escuche. Cuando la diagnostican con el cáncer de útero, viene este proceso doloroso. Ya venía con rechazo, mas este proceso doloroso del cáncer de útero puede provocar en una persona traumas de temor, por lo que se sufre en un proceso de cáncer y en un cáncer de útero. El rechazo que su mamá le hizo en el vientre se le convirtió años después en un cáncer de útero. Había una legalidad de parte del enemigo, había una fractura en el alma no resuelta. ¿Qué era lo que quería la mamá? Varón. ¿Qué hay en el útero? ¿Qué es el útero de la mujer? Todo lo que la define como mujer, para multiplicarse, para procrear, para tener intimidad. En el útero donde se forman los bebés. Repito, ¿qué era lo que quería la mamá? Varón. ¿Qué nació? Hembra. Rechazo. ¿Por dónde vino? Por el útero. ¿En qué se quiso convertir ella? En varón. ¿Qué se estaba manifestando en su cuerpo físico por una fractura del alma? Una enfermedad. Se estaba manifestando una enfermedad física por una fractura del alma. Escucha esto que le voy a decir. El enemigo comenzó a atacar su identidad. ¿Vale? El rechazo de ser niña. Vamos a atacar el útero, que es lo que tiene la niña, luego convertida en una mujer, para tener intimidad, para procrearse. Todos los hombres fuertes de la Biblia vinieron de mujeres con úteros estériles.
vinieron de mujeres estériles. Isaac, Sansón, Jacob, Juan el Bautista, todas sus madres fueron estériles porque Satanás atacó el vientre de mujeres que iban a parir. Ana, grandes propósitos en Dios. Yo no sé si usted conoce, todavía no me cree, le voy a decir más. No sé si usted conoce, si no lo conoce, lo invito a que vaya a YouTube y busque su testimonio. Y ojalá se pueda encontrar con la parte de testimonio donde él dice esto. El apóstol Ricardo de Roquio. Él es un argentino, pero vive en Estados Unidos, un apóstol ya es un señor mayor. Y él pasó un proceso en su vida por muchos años. Escuche esto, donde él, de hecho, lo rechazaron y usted escucha su testimonio, fue algo muy doloroso, porque él cada vez que iba a comer tenía algo como atragantado aquí. Pasó por todos los doctores habido y por haber, hizo todos los mejores tratamientos, oraron por él los hombres más ungidos de la tierra y no se curaba. Escuche, no se curaba. Años y años y años y años, nada. Cuentan en el testimonio que un doctor amigo de él, en su trayectoria de su ministerio, un doctor pastor también, pero doctor. Señores, cuando él cuenta su testimonio, a usted le dan ganas de llorar. Porque él dice cómo lo despreciaban, porque él escupía a las personas y expulsaba todas las comidas. O sea, sentarse a comer con él era lo más desagradable. ¿Usted sabe qué era lo que a ese hombre le pasaba? Se encuentra con este doctor pastor y lo sentó y le hizo unas preguntas. Cuando le hizo unas preguntas, yo siento a Dios aquí, Dios mío. Cuando le hizo una pregunta de su papá, llegaron al punto de la situación de este hombre. Este hombre se puso en el hueso de flaco porque no le pasaba comida. Era como algo que tenía atragantado en la garganta. Él llegó a usar sueros para poder alimentarse. Era algo atragantado en su garganta, por eso lo escupía todo. No le pasaba comida. Ricardo de Roquio se llama. El testimonio era cuando él tenía 30 años. Ahora el señor tiene como 70 años. 30 y tantos años, como la edad mía. ¿Usted sabe qué fue lo que le pasó? El doctor amigo y pastor le empieza a hacer unas preguntas. Resulta que el hombre se le había muerto su papá y por cuestiones legales, entre otras cosas, no pudo ir al entierro de su papá. Y esto le ocasionó una fractura en el alma. Y esta fractura en el alma se manifestó como una enfermedad física, tal y como le estoy contando. ¿Sabe lo que le dijo el doctor pastor? Le dijo, ve a la tumba de tu papá. ¿Has ido alguna vez? Y él le dice, no, después que lo enterraron. Ve a la tumba de tu papá. Y ahí se va a solucionar este problema. Y esa enfermedad va a desaparecer. Dice que el hombre fue a la tumba de su papá con algunas personas y nada más que llegó al lugar de la tumba, se tiró al piso a llorar desconsoladamente. Se sentía culpable, se sentía mal por no haber podido estar en el entierro de su papá. No le hizo caso y esto se le convirtió en una fractura en su alma y de ahí se manifestó como una enfermedad. Dicen que este hombre estuvo 1 hora llorando desconsoladamente en la tumba, tirado en el piso de su papá. Y luego que hubo terminado, el hombre se le quitó esta situación. Señores, no hubo hombre ungido que pudiera orar por él. Fue un proceso muy difícil de años que este hombre de Dios pasó. El desprecio de las mismas personas. Usted sabe que yo como su pastora, por ejemplo, esté cerca de usted, lo ande escupiendo todo y ande botando la comida y usted comiendo enfrente mío. Qué difícil
Y a este hombre lo empezaron a despreciar hasta sus propios hijos espirituales. No lo invitaban a predicar porque él escupía constantemente a las personas. Era una tos constante que lo hacía botar saliva cuando estaba predicando. Y muy pocas gentes se quedaron al lado de él. Otros lo despreciaron y lo desechaban. Y era un hombre ungido de Dios. Simplemente por un trauma no resuelto, una fractura en el alma, se le manifestó en una enfermedad física. Y todo se solucionó cuando el hombre fue a la tumba de su papá. Lloró, hizo lo que tenía que hacer y se resolvió el problema. Le he contado a usted que hay un rabino que tenía una hija espiritual ya tiempo con él y la hija espiritual no podía comer del pan de Shabbat. Usted sabe, ¿verdad? Que eso, la Biblia habla de celebrar el Shabbat y toda esa cuestión. Señores, y la mujer nunca podía participar del pan de trigo porque ella tenía un problema de gluten free. Usted sabe que ahora en nuestra sociedad esto es algo tan normal. De hecho, todos los niños autistas lo mandan a comer esta dieta de gluten free, o sea, libre de trigos. Le voy a decir una cosa y escuche bien. Cuando el rabino vino, su padre espiritual, y le dijo, ven acá, tú y yo vamos a hablar. Cuéntame, ¿hay algo que pasó en tu niñez con tu papá? No, 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 nada le pasó. Todo está bien, jamás he tenido un problema con mi papá. Y le dijo, no, vayas a su casa y ore. Y órele a Dios para que le traiga memoria. Porque estoy seguro que algo pasó en su niñez. No, que sí te digo, vaya y ore y después hablamos. A los días la mujer regresó y le dijo, sí, me recuerdo de esto. Cuando yo era adolescente, mi papá me prometió un viaje. Si terminaba todas mis pruebas, las calificaciones eran buenas. Resulta que desaprobé 2 y se la escondí y le enseñé todas las demás calificaciones excelentes. Y mi papá se dio cuenta. Cuando se dio cuenta, me suspendió el viaje. Y eso creó una fractura en mi alma. Enojo, resentimiento con su papá, porque ella, adolescente, estaba muy emocionada por ir a esas vacaciones. Lo único que tenía que hacer era aprobar todas sus exámenes y desaprobó 2 y se lo mintió. Le mintió al papá. Y el papá, cuando se dio cuenta de la mentira, le dijo, ahora no hay viaje. El rabino le dijo, ve a donde tu papá y libérale perdón. Esa mujer jamás anteriormente aceptaba que ella tenía falta de perdón hacia su papá, que había esa grieta, que había esa fractura en el alma. Le dijo, ve y resuelve ese asunto con tu papá y déjalo ir. La mujer fue, hizo caso, no de boca para afuera, de corazón, resolvió ese asunto. ¿Y sabe qué fue lo que pasó? Fue completamente sana de esa alergia al trigo. Yo conozco una niña que la conozco desde que tiene 5 años cuando me mudé para acá y es bien cercana a mí. Y ella, su papá la abandonó. Ella jamás ha visto a su papá. Su papá no quiere saber nada de ella. Y como es una niña inteligente, la mamá le contó. El papá nunca ha querido saber nada de ella. Vive aquí en Canadá, es canadiense, pero el papá jamás se ha ocupado de ella. Vive en otra ciudad. Así que la niña hoy tiene 8 años, cumplió. Y la niña ha crecido por 8 años sin papá, con un papá que la abandonó. La mamá le dijo, y la mamá le enseñó que Dios es su papá, que Jesús es su papá, etcétera, etcétera, pero nunca le ha trabajado el alma. Ha trabajado lo externo hasta donde ella ha tenido capacidad de saber, de poder hacerlo, pero no lo ha trabajado el alma. La niña, desde que nació prácticamente, comenzó a ser alérgica al gluten, al trigo. Hace poquito la vi porque fuimos a tirar los fuegos artificiales juntos. Señores, cuando yo la vi, desde el Día de las Madres que también la vi, tiene aquí en el brazo, de aquí a aquí, tiene un eczema tan fuerte de una reacción
que da este tema del gluten. Y su mamá, obviamente, es un poquito difícil de que tú le expliques estas cosas, porque entonces no te lo quiere creer. Entonces se va más por las medicinas naturales y por su hija tenga una dieta de gluten free. Y yo miro y digo, tu hija tiene una dieta de gluten free, pero ni aún lo estricta que tú eres con ella y la dieta que tiene, le ha podido quitar esto. Señores, la niña lleva cerca de 2 meses con ese hematoma aquí. Yo la vi hace más de un mes atrás y ahora que la volví a ver. No era el momento oportuno para yo sentarme con la mamá y decirle, porque era Canadá Day, era el día de Canadá, estábamos de celebración. Cuando yo vi lo que ella le estaba echando, el aceite y todo, a mí me dolió en el alma, porque yo sé lo que tiene la niña. Los niños sí entienden. Con pedirle perdón a tu hijo. Usted sabe que usted tiene la capacidad de pedirle perdón a su hijo, incluso por el papá que lo abandonó. Este trabajo lo tiene que hacer la mamá. Y pedirle perdón en nombre del papá y de ella. Porque esa niña esperaba tener una familia, un hogar, y no lo tuvo. Trabajarle el alma. En otro momento le voy a explicar más de esto. Pero con una conversación de madre a hija y pidiendo perdón en nombre del papá, porque entonces, ¿qué vamos a hacer si ese papá no quiere saber nada de la niña? Y con la Biblia, con textos bíblicos, te aseguro que esa niña tiene la capacidad para dejar ir al papá. Y este problema del gluten free se le va a terminar en su vida. Pero cuando una persona no quiere reconocer de dónde vienen estas situaciones, aún siendo cristiana, entonces, lastimosamente los niños se quedan enfermos y viven una vida así. Le he dado 3 ejemplos. Uno de este pastor y 2 que me ha tocado a mí personalmente. Tengo más, pero hasta hoy se lo dejo aquí. Si le sirve este último que le voy a decir, me pasó a mí personalmente. Cuando yo salí embarazada de Leonie, yo fui a un viaje a Cuba y me enteré que estaba embarazada de Leonie allá, en Cuba. Escuche. Cuando yo estaba en Cuba, mi hijo más chiquito, que tenía 1 año por ahí, se me enfermó y lo tuve que llevar al hospital corriendo. Cuando llevé al hospital, yo estaba embarazada de 2 meses. Recién me había enterado que estaba embarazada, no me había dado cuenta. Y entré a rayos X. Cuando después se lo dije a mi familia, empezaron a decir, no, el niño viene con un problema. Tú no puedes entrar a rayos X con menos en el primer trimestre, pues. Y yo, pero no sabía. Y para colmo había ido con mi prima, que es contemporánea conmigo en la edad, corriendo al hospital. ¿Ah? Una que sabía menos que yo. Porque todo fue de corre, corre. Y bueno, como estoy en mi país, pues me voy al hospital, pues, con el niño y la prima mía que me acompañó. ¿Sabe qué? No bastó eso. Me enfermo yo con dengue. ¿Cuánto conocen lo que es el dengue? Es un mosquito infectado que te provoca el dengue en la piel. Son unos dolores horribles que dan. Y a mí me dio el dengue hemorrágico. Vuelve de nuevo para el hospital. Bueno, hasta ahí, hasta que me curé del dengue. Esto me pasó embarazada. Todo el mundo me comenzó a decir, doctores, visité ginecólogo y me dijo, sácate ese niño, porque va a venir anormal, con muerte cerebral, porque no hay niño que viva al dengue hemorrágico. No hay feto en el vientre de la mamá que pueda vivir al dengue hemorrágico sin nacer con muerte cerebral. Y yo comencé a considerar la idea. Y me recuerdo que mi mamá me dijo, ya tú te vas a regresar para Canadá. Espera a ver tu médico allá. Apenas tienes 2 meses, vas a cumplir 3. Espera a ver tu ginecólogo allá. Mi ginecólogo aquí, el que me hizo los partos, vive en Canadá por más de 20 años.
es cubano, tiene su propia clínica y todo aquí. Cuando lo fui a ver, él le hizo unos exámenes, no sé cómo, donde él pudo identificar que el niño aquí en la mente no venía con ningún problema, que no había recibido ningún daño. Me hacen un ultrasonido y usted sabe lo que me dicen, que yo traía niña. Ese era mi sueño, ese era mi anhelo. Ya yo tenía un niño, yo quería una niña. Para mí las niñas es algo especial. Y cuando me dice que es una niña, me puse sumamente contenta. Pasaron 2 meses y a los 2 meses me hacen otro ultrasonido y me dicen que no era niña, que hubo un error, que era varón. Yo me vine abajo y dije, no, no puede ser. Estaba tan ilusionada con que iba a ser una niña y era un varón. Todo eso el niño lo recibió desde el principio, desde el día número 1 que me enteré que estaba embarazada. Rechazo porque se iba a venir con problemas, considera acepto un aborto. Después el dengue, ahí sí que ya viene con muerte cerebral, que va para afuera. Y después que todos esos problemas están resueltos, ahora que una niña y que no era una niña, que era un niño. A consecuencia de esto, mi hijo cuando nació era un niño sumamente pegado a mí. Era como que me rogaba todo el tiempo amor. Algo que no era normal. Él vivía espantado, asustado todo el tiempo. Él no podía estar sin mí. Y todo el tiempo como que rogaba que lo amara, que yo le dijera, que lo abrazara, que le dijera algo. ¿Por qué? Hay niños que se manifiestan de esta manera. Ahora, hay otros que reciben rechazo y lo que van a manifestar es rechazo hacia su padre o hacia su madre. En el caso del mío, para que vea que todo testimonio no es igual, en el caso del mío, lo que el niño hacía era rogarme amor. Yo no sabía hasta que Dios lo pudo revelar. ¿Sabe cómo se rompió eso? Pregúnteme, pastora, ¿cómo? Es muy fácil. Por años mi hijo vivió así, hasta que un día Dios lo revela. Me paré delante de mi hijo, a la altura de él. Me arrodillé y me paré delante de él. Y le dije así, perdóname, porque cuando tú estabas en el vientre de mamá, chiquititico estaba mi hijo. Posiblemente ya estaba hasta diagnosticado con autismo. Ya no me acuerdo bien. Tuvo ese periodo de autismo, después cuando fue sano, su actitud, no, ya había sido sano de autismo, me recuerdo. Y yo le dije, perdóname, cuando tú estabas en el vientre de mamá, pasó esto, mamá no te quería tener porque pensaba que tú venías con este problema. Después me dijeron que tú eras una niña y yo quería una niña, inconscientemente te rechacé, pero yo quiero decirte que tú eres lo mejor que Dios me ha dado en esta vida, que tú eres una gran bendición para mí, que cuando tú naciste mi vida cambió, que tú eres lo más hermoso que Dios me ha dado. Con un simple perdón y decirle estas palabras a mi hijo, ese día se rompió y mi hijo comenzó a cambiar. Ya no era el niño que rogaba amor, ya no era el niño temeroso. Con una simple pararme enfrente de él. Yo le pedí perdón en nombre mío y de mi esposo, porque mi esposo nunca lo ha parado y le ha pedido perdón. Ah, sí, yo tampoco te quería, que no sé qué, no. Yo le pedí perdón en nombre de los dos. Una simple oración, una simple conversación a la altura de tu hijo, cara a cara, quitó de mi hijo el rechazo que había en su corazón, en nombre mío y en nombre de su papá. Mujeres, si ustedes tienen a sus hijos y sus padres no quieren hacerlo, háganlo ustedes en nombre de su papá también. Eso es lo que debe de hacer esta persona que yo conozco con su hija, hacerlo en nombre de ella y de su papá. Y vas a ver cómo la hija se le va a quitar la alergia al gluten free. Escuche, mi cerebro tiene electricidad y necesita mandar una información a cada órgano de mi cuerpo para que funcione bien.
Tu cerebro tiene electricidad. Sabemos que todo lo que tú haces, todo lo que tú te mueves, es por una orden que el cerebro manda. Muevo la mano, la subo, la bajo, hablo. Todo es una orden que recibo de aquí del cerebro. ¿Dónde está el cerebro? En el alma. ¿Dónde está la mente? En el alma. ¿Te hace sentido? Entonces, yo recibo una orden de aquí para cada movimiento, para hablar, para todo lo que yo hago, recibo una orden del cerebro. Médicamente está comprobado, escuche bien, que todos los movimientos de las manos, de sus dedos, todo la orden vino del cerebro, que para hablar, todo la orden vino del cerebro. Ahora, los traumas que yo pueda tener en el alma, ya que mi mente y mi cerebro están en el alma, los traumas, recuerda, somos seres tripartitos, cuerpo, alma y espíritu. Todas estas fracturas del alma producen unos interruptores dentro de mi espíritu, que cuando el cerebro le va a dar una orden, no llega correctamente, no llega con la velocidad que debe de llegar. Padres, yo he hablado esto con ustedes. Hay niños que tienen retraso en el habla y no es autismo. Ubíquese, el espíritu de autismo se ata, se reprende una vez y salió fuera. Si usted ve otras cosas en su hijo, pueden ser traumas y pueden ser otras cosas que usted tiene que tratar. Hay niños que jamás han sido diagnosticados con autismo y no hablan, porque si hay una fractura en el alma, cuando el cerebro le va a dar la orden para que hable, no le llega ese nivel de energía que necesita y el niño no habla por cuestiones de fracturas en el alma. Si su hijo en algún momento ha tenido algún rechazo con usted, pídale perdón, porque te aseguro que ese niño fue rechazado desde el vientre. Los comportamientos de los niños anuncian algo que está pasando internamente. Eso aparte, no se confunda. El niño puede estar atravesando ataques espirituales, eso es punto y aparte. Pero estamos hablando ahora fracturas en el alma. Lo mismo pasa con usted. Debe de ser reparado. Proverbio 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Tal es el pensamiento que hay en tu corazón, tú eres así. O sea, te mueves, hablas, trabajas y manifiestas todo lo que tú eres por tu inconsciente. Y termino con esta frase que encontré y me encantó. Si hay victoria en vencer al enemigo, la hay mayor en vencerse a sí mismo. Hay cosas de ti, hay enfermedades, hay fracturas en el alma que no se van a solucionar yo reprendiéndolas y atando a Satanás. No se van a solucionar en un médico haciendo un tratamiento. Se van a solucionar con usted reconociendo y dejando ir.